En esta oportunidad vamos a conversar acerca de las citas bibliográficas, específicamente sobre las citas en estilo Vancouver, que es el estilo que caracteriza a la carrera de medicina, y vamos a tener que ver sus características principales. En esta clase vamos a revisar el estilo y vamos a ver también los tipos más frecuentes de referencias que vamos a utilizar nosotros en esta primera etapa, ¿no? Nosotros estamos viendo una etapa inicial donde vamos a ver investigación desde el punto de vista más básico. Vamos a tener que utilizar algunos recursos elementales que se utilizan pues en la investigación básica. Nosotros debemos citar o aprender a citar documentos como por ejemplo artículos científicos, libros, tesis, que son lo elemental que utilizamos. Hay referencias mucho más complejas, pero no las vamos a abarcar en este momento. La van a poder ustedes ver a lo largo de la carrera en algunas otras asignaturas, por ejemplo en metodología de la investigación o de repente en el curso de tesis. Ahora solamente vamos a ver los puntos más elementales. Para esto vamos a explicar un poco brevemente lo que refiere al estilo Vancouver. En principio, lo que deben entender es que existen varios estilos. Por ejemplo, los psicólogos tienen su propio estilo, el estilo APA, que es característico de los psicólogos, y cada una de las carreras tiene un estilo particular. En medicina, el estilo es el estilo Vancouver, y nosotros debemos tratar de reconocer cómo es ese estilo, y tenemos que tratar de identificar también cuál es la fuente original de ese estilo para poder nosotros conocer sus características de manera correcta. Muchos escriben sobre el estilo Vancouver, muchos publican sobre el estilo Vancouver, pero no necesariamente es el estilo Vancouver propiamente dicho. Y ahora lo vamos a tratar de entender en el transcurso de la clase. En principio es importante identificar que el estilo Vancouver toma ese nombre por la ciudad de Vancouver. Es una ciudad que reunió a un grupo de editores de revistas científicas en el año 78, que cuando estaban en una situación de crecimiento, las revistas estaban apareciendo, más revistas estaban publicándose, más artículos, se vio la necesidad de que era necesario estandarizar la forma de citar estos documentos. Entonces se reunieron ellos en Canadá, en Vancouver, en el año 78, y llegaron a acuerdos. Y esos acuerdos, de alguna manera, se constituyó al final en el estilo, cómo debería citarse los artículos científicos. Y para ello utilizaron a los expertos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y ellos de alguna manera diseñaron el estilo para poder registrar los documentos científicos. La idea principal es esta: si nosotros publicamos un artículo científico y nosotros quisiéramos de alguna manera registrar ese artículo como una referencia, es decir, como una cita, deberíamos seguir un estándar, deberíamos registrar algunos datos de este documento. Y lo que hicieron los expertos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos es definir el orden en el que estos datos deben ser registrados, y trataron de darle ciertas características. Sobre todo, la característica fundamental del estilo es reducir el espacio al máximo. Entonces le dieron ciertas características que permitían eso, permitían reducir el tamaño al máximo de la referencia y registrar los datos elementales de la cita. Entonces ellos diseñaron, por encargo de este grupo de editores de revistas científicas, diseñaron el estilo Vancouver. Y este grupo de editores de revistas que se reunió en Vancouver tomó el nombre del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Estas siglas, ICMJE, ustedes la buscan en internet y van a poder encontrar la página que ellos actualmente siguen manteniendo para que el estilo de alguna manera se
presente al público. O sea, si uno quisiera saber cómo es el estilo Vancouver, entonces debería buscar al Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y revisar ahí cuáles son las características del estilo, porque ese es el estilo original. Si nosotros buscamos esto en cualquier otro lugar, podemos encontrar versiones diferentes, pero no la original. Entonces, nosotros vamos a revisar algunos tipos frecuentes de referencias. Vamos a revisar, por ejemplo, cómo se citan artículos de revistas, cómo se citan artículos de revistas en línea, o sea, a través de internet. Esto es distinto. La cita de una revista en línea es distinta a una cita de revista impresa. Cómo se cita también un libro, cómo se cita una tesis, cómo se cita una página web, son lo principal que deberían aprender. Existen muchos otros documentos que se deben citar, pero esto es lo esencial que se debe aprender para poder redactar de repente documentos con valor científico. Si uno quiere redactar cualquier documento, así sea una tarea, y quiero que esto tenga algún nivel científico, alguna evidencia científica, entonces debo citar las fuentes de información que utilicé para hacer ese documento. Y estos 5 tipos de documentos son fundamentales si uno quisiera hacer un trabajo de investigación, un artículo de investigación, una tesis, o si quieren hacer un informe, una tarea. También les va a servir el estilo Vancouver para poder poner las referencias y darle un nivel mayor de evidencia a ese documento, ¿no? Este enlace los lleva a una fuente que es la que les estaba recomendando, es decir, a ese Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Me gustaría que podamos ver dónde queda esto. Bien, vamos a tratar de ingresar a este enlace. Una forma sencilla es escribiendo directamente en un navegador, en un buscador como Google, el estilo que se llama Vancouver, y NCBI son las siglas que representan a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Si nosotros hacemos una búsqueda, vamos a encontrar este enlace. Bien, esta es la referencia, el enlace que habíamos visto en la diapositiva. Si ustedes ingresan a este enlace, van a poder llegar a un libro que es creado por este Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y que publica y actualiza periódicamente. Bien, y aquí ustedes van a encontrar todas las formas de citar documentos, y está de alguna manera organizado para que fácilmente puedan ustedes encontrar todo. Por ejemplo, acá tienen ustedes un capítulo que habla acerca de las citas de revistas, otro que habla acerca de las citas de libros, por acá, por ejemplo, de las citas de tesis, y fíjense, más abajo van a encontrar ustedes algunos tipos de cita especiales. Por ejemplo, acá, cómo se cita material en internet, y dentro del material de internet van a encontrar cómo se cita una revista en internet. Ahora, esto es muy práctico. Si ustedes, por ejemplo, ingresan a uno de estos capítulos, lo que van a encontrar ustedes es información, pero básicamente les interesa los ejemplos. Esta imagen de un ejemplo les permite a ustedes rápidamente identificar los componentes de la cita. Ahora, además de eso, ustedes tienen la explicación de todos los componentes que están en la cita. Les dicen cómo, desde el autor y cuáles son las formas de presentar los autores. Tienen una serie de componentes y les explica cuál de estos componentes son obligatorios que vayan, cuáles son opcionales que pueden ser registrados, y les van a presentar una serie de ejemplos y casos. Bien, nosotros vamos a ir a lo más elemental.
Nosotros nos interesa el ejemplo e identificar cuáles son los elementos fundamentales que deben ir en una cita de este tipo. Por ejemplo, en este caso, una cita de un artículo. Esta página les ayuda a ustedes a recordar si más adelante, cuando ustedes ya están en tercer año, necesitan hacer referencias de algún documento científico para un trabajo de investigación y no recuerdan cuál es el estilo, lo lógico es que recurran a la página original del estilo, es decir, vayan a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, busquen Vancouver y van a encontrar este libro y van a encontrar ustedes la forma correcta de cómo citar. Y esta sería la fuente original para poder saber sobre el estilo Vancouver. Vamos a regresar a nuestra presentación. Bien, entonces ese es el enlace que también lo pueden guardar o copiar para poder después llegar directamente hacia el libro. Vamos a ver el primer tipo de documento, el artículo de revista, y vamos a ver algunas características de este estilo. Fíjense que y recuerden esto, el estilo Vancouver lo que busca es reducir el tamaño al máximo, el tamaño de la cita bibliográfica, y tiene una razón. Ellos, los editores de las revistas científicas, se dieron cuenta que cuando publican un artículo, a veces el artículo tiene de repente 3 o 4 páginas, pero las referencias a veces ocupaban 5 o 6 páginas, porque las referencias eran muy largas. Había mucha información. Entonces lo que ellos decidieron era buscar un estilo que permita reducir al máximo el tamaño de estas referencias para que no ocupen tantas páginas y de repente en una sola página puedan presentar todas las referencias de ese documento. Entonces la característica principal del estilo Vancouver es tratar de reducir al máximo el espacio. Fíjense las características de una cita de un artículo de revista. Dice, en primer lugar, omite el lugar de publicación y el lugar de la editorial. O sea, no los colocan dentro de la referencia y obviamente con eso ahorran espacio. También omite palabras como por ejemplo el volumen y número. Ya no lo escriben, no ponen, por ejemplo, si esto fuera un artículo de una revista del año 2015, del volumen número 3, del número 2, no escriben la palabra volumen. Tienen un sistema de codificación que le permite identificar solamente en números como de qué año es, qué volumen es y qué número es. Esto lo vamos a ver en el ejemplo, ¿okay? También una característica cuando cita un artículo de revista es que abrevia los títulos de las revistas. Hay revistas que tienen nombres extensos y lo que han hecho en el estilo Vancouver es utilizar la abreviatura internacional de ese nombre de la revista. Hay nombres, como les digo, nombres de revistas grandes que su abreviatura es bastante corta. Entonces utiliza los nombres abreviados de los títulos de las revistas para ahorrar espacio también. Fíjense, algunas recomendaciones que están mencionadas también en ese documento, en ese libro que acabamos de ver de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Una recomendación es que el nombre de la revista, ¿sí? El nombre de la revista se debe tomar de acuerdo al año de publicación. Esto es importante porque hay revistas que han cambiado de nombre a lo largo del tiempo y de repente hace 5 años se llamaban de una manera y ya en estos últimos tiempos tiene otro nombre. Entonces nosotros cuando citemos un documento tendríamos que ver de qué año se trata, porque si es un documento de hace 6 años atrás, entonces tendríamos que citarlo con ese nombre que tenía antes, y si es un documento del año pasado tendríamos que citarlo con el nombre actual, pero necesitamos citarlo con el nombre que tenía en ese momento, porque si no es difícil que lo puedan encontrar. La idea principal de una cita bibliográfica es que el que está leyendo el documento pueda encontrar
el documento a través de internet o a través de una revista, ¿sí? Pero necesito que el usuario, la persona que está leyendo, pueda encontrar la información. Entonces, si yo le pongo el nombre actual y el documento es de hace muchos años atrás, nunca va a encontrar ese documento. Otra cosa importante, recomendación, hay que citar la versión que se revisó. Esto se refiere básicamente a los artículos de revistas. Si yo leo una revista impresa, entonces la cito como revista impresa. Pero si yo he leído la revista en formato virtual, la tengo que citar como formato virtual. Esto es muy importante, a pesar de que nadie se daría cuenta. Es decir, si yo he leído el artículo en línea y la cito como artículo impreso, nadie podría verificar que yo he leído en impreso o en línea, o sea, no lo podrían verificar. Sin embargo, es importante hacer esa referencia porque da mucho que hablar acerca de el autor del documento, el que está redactando el documento, el que está citando. Porque si nosotros decimos que tenemos la revista impresa, quiere decir, o podría entenderse, de que nosotros estamos suscritos a esta revista. Y si nosotros estamos suscritos a esta revista y dejáramos de citar algunos documentos, entonces sería extraño, ¿no? Porque si estoy suscrito, lo lógico es que haya leído los demás documentos. Es un poco de repente complicado de entender, pero entre investigadores se entiende muy claro que si yo cito una revista impresa, es muy probable que yo tenga acceso a todos los volúmenes de esa revista. Si la cito en virtual, lo más probable es que yo haya encontrado en línea un artículo disponible y posiblemente de manera gratuita, y yo solamente he tenido acceso a ese artículo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cito como una revista impresa y dejo de citar algunos documentos de esa revista que también tratan del mismo tema? Da a entender de que yo he hecho una revisión pobre y de que he hecho una revisión de repente obviando algunos otros tipos de artículos, y me da a entender de que mi artículo tiene mala calidad porque no ha sido una revisión completa. En cambio, si yo lo cito como una revista en línea, yo puedo entender de que es un artículo que ha sido tomado porque estaba disponible, pero lo más probable es que no tenga acceso a los demás. Así es que no me diría que mi artículo está de repente mal, o que se ha hecho una revisión muy pobre sobre este documento. Lo que quiero que entiendan al final es que es muy importante citar la versión en la que yo he revisado, porque esto da otro mensaje, da otra información adicional, y no es correcto en ninguna parte de la investigación mentir sobre alguno de los aspectos. Habla mucho de el investigador y de su calidad como investigador. Así es que la recomendación la establecen, no solamente se las digo yo, sino que está también en los documentos del mismo estilo de Vancouver. Es importante, como un compromiso no sé, de sinceridad, de ayuda a los otros investigadores, citar de manera verdadera, ¿no?, la versión que uno ha revisado. Otra recomendación es no incluir encabezados al título del artículo. Hay autores que, por ejemplo, cuando dicen quiero hacer un artículo sobre tuberculosis, ponen artículo de revisión sobre tuberculosis. O sea, no tiene sentido. Si el título del artículo es tuberculosis en el Perú, yo debo poner el título tuberculosis en el Perú. No puedo ponerle un encabezado, no puedo decir artículo de revisión tuberculosis en el Perú. Ese tipo en el estilo Vancouver no se permite este tipo de encabezados a un título, y es importante no incluirlo. Fíjense, este es el ejemplo que provenía de la página del estilo Vancouver,
que hemos visitado hace un instante. Y aquí están explicados los componentes del estilo y además cómo es la forma de presentar cada uno de sus componentes. Por ejemplo, empieza con el apellido del nombre, apellido del autor, disculpen, apellido del autor e inicial del nombre. Y por ejemplo aquí hay 3 autores, ¿no? Apellido del autor, inicial del nombre, separado de una coma, el apellido del autor y la inicial del nombre del siguiente autor. Termina todos los autores con un punto y luego sigue el título del artículo. Bien, hay un artículo, el nombre del artículo, bien, y después de eso un punto y empieza el nombre de la revista. Y fíjense que el nombre de la revista no es el nombre completo, sino que es un nombre reducido, abreviado. Y este nombre abreviado viene, o sea, es una abreviatura internacional. Uno puede buscar las abreviaturas de cada una de las revistas y corregirlas y colocarlas ahí. No se abrevia como uno le parece, sino tiene que seguir la abreviatura internacional que está publicada. Hay lugares donde podemos visitar eso y lo vamos a ver. Separado de un punto viene ya la parte de los datos, la fecha de la publicación. Se coloca el año de publicación. Fíjense que en el estilo Vancouver además recomiendan agregar el mes y el día de la publicación, que se puede obviar también, pero fíjense que en el ejemplo lo menciona, el mes y el día. Después de eso, con punto y coma, separa al volumen y entre paréntesis el número de la revista. Acuérdense que la idea era reducir espacio, así es que ya no se necesita escribir volumen para decir que el 99 es volumen. Se entiende que si después del año, después de la fecha, después del punto y coma, va el volumen. Y yo sé que además, si pongo entre paréntesis un número, ese número representa al número de la revista del volumen 99. O sea, esta es la nomenclatura que debemos utilizar. Si yo pongo 2007, 99, o sea, punto y coma 99 y entre paréntesis 4, significa que es del año 2007, que es el volumen 99 y que es el número 4. Después de eso, con 2 puntos se separa los números de página. Y hasta en los números de página tratan de reducir espacio. Fíjense, dice de 258-60. No significa que es de la página 268 hasta la página 60. No. Lo que significa es que es de la página 258 hasta la página 260. Pero como es obvio que existe acá un número 2 del 260, ya no hay necesidad de ponerlo e inclusive ahí lo reducen. Esto se entiende, en cualquier investigador entiende que es de la página 258 a la página 260. ¿Sí? Si se dan cuenta, la idea del estilo es reducir al máximo el espacio, ¿sí?, en cada uno de los componentes. Así es que no olviden ese detalle. Fíjense esto, me parece que es algo que muchas veces se olvida y sería importante recordar, ¿no? Cómo, en qué aspectos trata de reducir espacio. Por ejemplo, aquí trata de reducir espacio al solamente mencionar un apellido del autor y solamente la inicial del nombre. Aquí trata de reducir espacio al mencionar el título de la revista, pero de manera abreviada. Aquí trata de reducir espacio al momento de no colocar la palabra volumen ni colocar la palabra número, porque la representa con algunos símbolos. Y en esta última parte reduce inclusive espacio simplemente abreviando los números de página. Bien, 258-60, y se ahorró un dígito del 260, ¿no? Se ahorró el último, uno de los dígitos de ese número. La idea es reducir espacio siempre. Fíjense que hay componentes que son obligatorios, hay componentes que no deberían faltar. Los hemos tratado de acá de resaltar en rojo para poder recordarlos. El nombre del autor es importante. El título del artículo es fundamental. El título de la revista, el nombre de la revista también. La fecha de publicación se refiere al año. El volumen, el número y la localización, es decir, los números de página. Son los componentes que son
fundamentales y que deberían aparecer en la cita. Sin embargo, fíjense que hay otros componentes adicionales que podrían incluirse, no son obligatorios, pero podrían incluirse. Bien, traten de identificar cuáles son esos componentes, porque también podríamos consultarles a ver qué componentes hay que se podrían agregar a la cita en el estilo Vancouver, de una revista, ¿no? La cita de una revista impresa. Fíjense cómo ahora vamos a comparar un poco sobre los artículos en revistas en línea, y hay algunas recomendaciones específicas para este grupo de documentos. Después de la fecha de publicación, bien, después de la fecha de publicación, acuérdense lo del año de publicación, hay que agregar la fecha de actualización, la fecha de revisión o la fecha de cita. Esto es importante. Cuando nosotros buscamos un artículo, encontramos un artículo en línea, no solamente es importante saber que pertenece a un año. Por ejemplo, si encontramos ahora un artículo en el 2015, hay que poner año 2015. Y de repente la fecha, ¿no? El mes y el día. Pero además es importante agregar cuándo nosotros visualizamos ese artículo. Por ejemplo, si nosotros, imagínense que han pasado 10 años. Bien, y nosotros habíamos encontrado hoy día un artículo, pero que había sido publicado hace unos meses, en enero 2015, enero, el día 10 de enero. Nosotros hoy día estamos visualizando ese artículo y yo debería poner la fecha de hoy, la fecha de visualización, además de la fecha del artículo, es decir, 2015, enero 10, debería poner la fecha de hoy para explicar de que hoy día yo vi ese artículo y citarlo. Si estoy, imagínense, cuando quiero hacer mi referencia, debería citar, debería colocar este dato de cuándo fue visualizado el documento. ¿Por qué se hace esto? Dice acá que lo que estamos tratando de explicar es que la dirección web no es suficiente para identificar un documento. Muchas veces pasa que un documento de este tipo es retirado de internet y cuando ustedes buscan el documento ya no lo encuentran, ya no está disponible en internet. Sin embargo, si nosotros colocamos la fecha en que visualizamos este artículo, nosotros podríamos rastrear el documento. Muchas veces cuando ustedes de repente han visto una página web y de pronto después de un tiempo la tratan de buscar y no está disponible, aparece una opción que les dice, aparece ahí un término que dice en caché. Esta opción les permite ver el texto plano de un documento que ya no está disponible en internet. Les permite ver el texto de ese documento que estaba disponible antes. Algo similar pasa con los artículos. Si un artículo es retirado de internet, pero nosotros tenemos la fecha en la que fue visualizado, podríamos utilizar esa fecha para poder rastrear el documento y tratar de encontrar de repente una versión en texto o de alguna manera verificar si había sido publicado anteriormente. Esto es muy útil cuando se trata de una revista o de un documento en línea. Bien, así es que hay que recordarlo. O sea, no solamente voy a poner el año de publicación, la fecha de publicación, sino que debo agregar alguna pista más. Por ejemplo, una fecha en la que fue actualizado, o una fecha en la que yo he revisado, o en la fecha en la que yo he citado, para que de alguna manera me sirva para poder rastrear el documento si en algún momento es retirado de internet. Esto es importante. Segunda recomendación, hay que escribir el tipo de medio, es decir, nosotros debemos agregar entre corchetes que esto es una revista en línea pero que está disponible en internet. O sea, si estamos escribiendo la cita en inglés vamos a poner internet, y si estamos citando en español vamos a poner entre corchetes en línea, ¿sí? Pero es importante que el que está leyendo se dé cuenta de que esto estaba disponible, este documento estaba disponible en línea, así es que está disponible a través de internet.
Ahora, si no existe datos de paginación, dice, es una recomendación, si no existe número de páginas, porque hay muchas revistas en internet que no tienen número de página, porque no hay páginas, hay revistas que son solamente en internet, están solamente disponibles en una pantalla, por ejemplo, y el texto no tiene páginas, es un solo texto largo, ¿sí? Entonces, no tiene número de página, y lo que tendríamos que agregar es alguna idea de la extensión de este documento. Así que dice, agregue el cálculo de la extensión en páginas o en pantallas o en párrafos, ¿sí? Tendríamos que darles una idea del tamaño de este documento. Cuando uno ve el número de páginas se entiende, ¿no? Si son 7 páginas ya tengo una idea de la extensión del documento, pero si no tiene números de página este documento, entonces tendría que de alguna manera dar una señal, alguna pista de cuánta es la dimensión de este documento. Así es que tendríamos que agregar alguna información que nos haga o nos represente eso. Después, también es una recomendación agregar obviamente la dirección web donde está disponible. Podemos utilizar este término en inglés para poner después de 2 puntos la dirección web, ¿sí? O en español podríamos escribir disponible en 2 puntos y aquí colocaríamos la dirección web de esa revista, de ese artículo específicamente, ¿no? Y tendríamos que colocar la URL, como se conoce, ¿no? Fíjense el ejemplo de una revista, de un artículo de revista en línea. Nosotros tenemos aquí lo mismo, el apellido del autor, la inicial del nombre, y con eso reduce el espacio, apellido del autor y la inicial del nombre, en este caso 2 nombres. Luego de eso el título del artículo, ¿sí? Luego de eso el nombre de la revista, pero abreviado. Sin embargo, fíjense que entre corchetes están colocando el término internet. Si estuviéramos citando en español pondríamos en línea, ¿sí? Y con esto estamos explicando que está disponible a través de un medio electrónico, a través de internet. Fíjense aquí el año de publicación, la fecha, el 2006, julio 4, ¿sí? Sin embargo, entre corchetes está colocado aquí cuándo ha sido citado. Ha sido citado el 2007 en enero 4. ¿Sí? Esta es la pista que estamos dando para que puedan rastrear el documento si es que desaparece de internet. Después de un punto y coma está el volumen, ¿sí? Y entre paréntesis el número. Luego de eso las páginas de la 62 hasta la 69, y acá redujo un número y está ahorrando espacio. Y luego acá dice disponible desde, ¿sí? Si estuviera en español escribiríamos disponible desde 2 puntos y la dirección web del documento, ¿sí? Esa es la manera correcta de citar una revista en línea. ¿Qué cosas debe contener y que son fundamentales que aparezcan en una cita en línea? El autor, el título del artículo, el título de la revista, el tipo de medio, y esto es agregado. Fíjense, si quisiéramos comparar con la otra, con el artículo en revista física, esto es una diferencia, ¿no? El tipo de medio. La fecha de publicación es igual, pero la fecha de cita es un agregado. El volumen, el número, es lo mismo. Aquí agregan a veces lo que es la paginación, ¿sí? El número de páginas, ¿sí? Y la disponibilidad, es decir, cuál es la dirección web de ese documento. Así es que son elementos que deben estar incluidos en una referencia, en una cita bibliográfica de un artículo de revista en línea. Y hay otros componentes que no son obligatorios, que podrían aparecer en una referencia de una cita de revista en línea, ¿sí? Si se dan cuenta, ustedes pueden revisar también cómo se produce una cita de un libro. Se van a dar cuenta que el tema es bastante sencillo de reconocer. Van a tener ustedes autor, iniciales del nombre, ¿sí? Igual van a tener el título del libro, luego de ello, separado de un punto, la edición de ese libro, el número de edición. En este caso, por ejemplo, coloca un autor secundario. Si es que hay un autor adicional, lo colocan también. A veces pasa que este libro
es original de estos autores, de estos tres primeros autores, pero existe un autor que tradujo este documento, por ejemplo, al español. Entonces, este resulta ser un autor traductor que debe de ir mencionado también en la referencia, si fuese el caso, ¿no? Luego, tendrían que colocar la ciudad donde se publicó. En este caso, acá escriben Berlín, por ejemplo, 2 puntos y luego la editorial, el nombre de la editorial, seguido de la ciudad. O sea, pongo la ciudad, 2 puntos y nombre de la editorial. Después de un punto y coma se coloca la fecha de publicación, en este caso 2004, y después de un punto coloco la paginación. O sea, tiene 1070 páginas este libro, ¿sí? Y se representa las páginas con una letra P minúscula y termina con un punto. Si ustedes siguen un ejemplo de este tipo, fácilmente ustedes pueden adaptar una referencia de un libro y colocarla de manera correcta. Fíjense que la mayoría de veces cuando uno necesita hacer la referencia, cuando necesita uno citar un documento, no recuerda exactamente cómo era, si había que poner punto, punto y coma o 2 puntos, y en qué momento había que poner el 2 puntos o el punto y coma. Eso uno se puede olvidar. Lo que deberían ustedes recordar es dónde está la fuente original de estas referencias en estilo Vancouver, y saber dónde encontrarlas y saber cómo extraer los ejemplos, y a través de los ejemplos corregir nuestras referencias al estilo correcto, ¿no? Eso es lo importante. Fíjense que hay componentes que no deberían faltar y hay otros componentes opcionales igual. Autor o el editor, ¿no? El título del artículo, la edición, el número de edición, ¿sí? El lugar de la publicación, el nombre del editorial, la fecha de publicación. Son obligatorios. Y luego de ello tendríamos que nosotros ver si es que hay algunos otros componentes opcionales que hay que colocar, ¿no? En el caso de la tesis se van a dar cuenta que las características son muy similares a la de una cita de un libro. Generalmente una tesis tiene un solo autor, y el lugar de publicación corresponde generalmente a una ciudad donde está ubicada la universidad. Generalmente las tesis corresponden a universidades o alguna institución educativa. Entonces, esta ciudad corresponde al lugar donde está la universidad, y la editorial generalmente es la universidad misma o la institución donde se generó la tesis, ¿no? Van a ver ejemplos y se van a dar cuenta que es bastante simple, ¿no? de entender. El autor, las iniciales del nombre, el título de la tesis en sí. Entre corchetes se explica que se trata de una tesis. Entre corchetes pueden mencionar la ciudad de la publicación, la ciudad donde se encuentra esta universidad. Fíjense que acá después de 2 puntos colocan el nombre de la universidad, y luego de eso, seguido de punto y coma, el año de publicación, y después de un punto las páginas de esta tesis, 271 páginas, ¿sí? Esta es una tesis de maestría. Fíjense, el autor, el apellido con las iniciales del nombre, el título de la tesis, ¿sí? En este caso entre corchetes he explicado de que se trata de una tesis de maestría, y luego de esto la ciudad, ¿sí? Y luego de 2 puntos pongo el nombre de la universidad, luego de punto y coma el año, y luego de un punto el número de páginas. Si se dan cuenta, memorizar esto no es la idea. O sea, de repente para cuestiones de evaluación, genial, pero cuando pasen los años y yo necesite citar una tesis, lo lógico es buscar un ejemplo, y después del ejemplo, a partir del ejemplo, corregir y citar correctamente mis referencias, mis citas, para poder darle un toque científico a mi documento, un toque correcto científico. Componentes indispensables: el autor, el título, el lugar de la publicación, la editorial, en este caso sería la universidad, ¿no? La fecha de publicación. Son indispensables al momento de citar una tesis. Los otros componentes son opcionales. Si yo quiero citar una página web,
Fíjense que la característica es similar también a un libro en línea y algunas recomendaciones. La recomendación de una página web es que la URL, o sea, la dirección web, no es suficiente. Hay que agregar fechas de actualización, de revisión o cita. Es importante porque acuérdense que este tipo de documentos en línea pueden desaparecer y necesitamos una pista para poder rastrear este documento después. Entonces es importante añadir estas fechas de actualización, revisión o cita, ¿sí? Como en el caso de un artículo de revista en línea, ¿no? Y acuérdense que es porque desaparece a veces este tipo de documentos. Hay páginas web que desaparecen del internet y la única forma de poder rastrearla es conociendo la última vez que fue vista. Y otra cosa que es importante es que hay que utilizar las direcciones URL de manera específica. Si yo estoy citando un documento por ejemplo, en la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, yo no puedo poner www.ops.org, o sea, no, porque esto me va a llevar a la página de la OPS, pero yo tengo que colocar la URL del documento específico, o sea, necesito la dirección web del documento específico que estoy citando de la OPS, si no, no van a llegar, o sea, nadie va a encontrar el documento visitando la página de la OPS, o sea, necesito la dirección específica del documento. Fíjense aquí el ejemplo que está disponible en este libro que hemos visitado hace un instante, el apellido del autor, iniciales del nombre, el título de esa página web, entre corchetes especificado que está disponible en línea, en este caso pongo internet porque está en inglés, ¿sí? El lugar de la publicación, la ciudad, ¿sí? Estoy colocando inclusive la editorial, en este caso el que publica, la editorial que publica es la universidad, es una universidad en este caso, ¿sí? Después de un punto y coma estoy colocando la fecha de publicación y aquí está el detalle adicional que entre corchetes estoy colocando una fecha de actualización o de revisión. Estoy colocando acá, en este caso es una actualización en esta fecha y ha sido citado, inclusive miren, fíjense que estoy separando con punto y coma la fecha en la que yo he citado o en la que este autor ha citado este documento, que son pistas para poder rastrear esta página web si por algún motivo desaparece, ¿sí? Y luego de eso, después de un punto, está disponible desde dos puntos y tengo la dirección web. La dirección web que me permite de alguna manera visitar esa página web. Bien, entonces es un poco compleja, tiene varios datos, hay que reconocerlos, pero si quisiéramos citar una página web de manera correcta tendríamos que seguir el estilo. El estilo tiene estas características y tendríamos que seguirlos para poder citar correctamente una página web. Componentes que son indispensables: el autor, el título, el tipo de medio, en este caso en línea o en internet, ¿no? El lugar de publicación, la ciudad, la editorial o la institución que alberga esta información, la fecha de publicación, la fecha de cita o de actualización es importante, incluirla ahí para poder rastrear el documento si desaparece, y la disponibilidad, es decir, la URL de este documento, la dirección web de ese documento. Otros componentes que se pueden incluir, que no son indispensables, tienen ustedes ahí en la lista. Bien, entonces vamos a seguir ahora con recomendaciones generales. Ya hemos visto varios tipos de documentos. Bien, las recomendaciones generales es que primero que citen fuentes originales de investigación. Es decir, si ustedes están leyendo un documento y en ese documento citan a un autor, no es bueno que nosotros citemos a ese autor que ha citado el otro autor. No sé si se entiende esto. O sea, no puedo citar la cita de otra persona si yo no he leído el documento original. Deben citar ustedes documentos que han leído. O sea, si yo leo un artículo, puedo citar ese artículo, pero no sé si entiendan que
ese autor de ese artículo que yo he leído, él ha citado también fuentes que ha consultado, pero que yo no he leído. Entonces, lo que les dice esta primera recomendación es que yo debo citar la fuente original. La fuente original. Si yo he leído este artículo, puedo citar este artículo, ¿sí? Pero no puedo citar los artículos que ha leído ese otro autor, ¿no? Eso no es correcto. Otra cosa es que hay que citar referencias actuales, ¿no? En medicina se mueve muy rápido la información, así es que no tiene sentido citar algo de 1971 porque es muy probable que ya haya cambiado y ya se haya demostrado de que no es así. No es recomendable hacer referencias a resúmenes. O sea, si yo leo solamente un abstract de un artículo, no es recomendable citarlo. Esa es la recomendación, que no es recomendable citarlo. Incluir referencias de idiomas poco frecuentes e inclusive citar revistas traducidas al español. ¿Qué pasa? En este tipo de documentos que están escritos en otro idioma hay un problema. Son traducidos y a veces nosotros hacemos referencias a estos documentos traducidos y a veces el contenido no es tan exacto como nosotros pensamos, así es que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer citas que están en idiomas poco frecuentes y citas que están traducidas al español. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay otras recomendaciones que son que tienen que ver, por ejemplo, con artículos que aún no han sido publicados y se pone el término que están en prensa, es decir, que todavía están en proceso de publicación. Hay artículos que han sido enviados a una revista pero todavía no han sido aceptados y les deberían especificar que aún no ha sido publicada este artículo, y hay que ser veraces en esos puntos, ¿no? O sea, no podría decir que este artículo ya está publicado. Está aún en observación y esto todavía está aún por publicarse, está todavía en imprenta, algo así. Evite citar comunicaciones personales. Ahí uno puede citar cualquier tipo de documento, ¿no? Pero traten de citar documentos científicos, es decir, un artículo científico publicado en una revista. Pero documentos, comentarios personales que uno sube a internet, no tienen mucho peso científico. Así que traten de evitar ese tipo de documentos. Evite errores con fuentes bibliográficas electrónicas. Si ustedes, por ejemplo, han encontrado una referencia, y deberían verificarla. Si ustedes han encontrado que hay un nombre de revista, un año de publicación, un número, un volumen, podrían ustedes buscarlo en un sistema como por ejemplo en PubMed y poder verificar si realmente existe. Cuando nosotros queremos citar algo, tenemos que acordarnos que debemos darle la información necesaria para que esta persona que está leyendo pueda encontrar el artículo que estamos citando. Así que sería importante que nos tomemos la molestia de verificar si los datos que estamos colocando pueden conducir al otro autor o al lector, pueden llevarlo hacia el documento que estamos citando. Y podríamos verificar esto en buscadores, por ejemplo, como PubMed, para ver si es que nuestra cita es correcta. De repente por ahí nos hemos equivocado en el año, en el volumen o en el número, que podría confundir al lector. En cuestiones de formato, la recomendación es obviamente consultar a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y a este Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Es importante porque ahí están la idea, está el formato del estilo, está con ejemplos, que es lo que hemos visto hace un instante, ¿no? Deberíamos consultarlo ahí. En el caso de formato, acuérdense, esto lo han visto, supongo que en algún otro lugar. Antes se dictaba esto en lenguaje. La numeración en el documento se hace en una numeración consecutiva, en orden de aparición en el texto, ¿no? Ahí uno va mencionando, tengo un párrafo y voy colocando el número 1 porque es la primera cita, y esto va a ir en la bibliografía como número 1, la cita número 1. Conforme vayan apareciendo las citas se va a mencionar, no sigue un orden alfabético, sigue un orden de aparición. Las referencias de texto, tablas, leyendas utilizan números arábigos entre paréntesis. Fíjense que el estilo Vancouver utiliza números simples, no utiliza características como superíndice, no utiliza ese tipo de características en texto, utiliza números arábigos, los números que conocemos, y entre paréntesis únicamente. Vamos a ver eso en un ejemplo.
Se separa las citas con comas, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, 3 citas, la cita número 4, 5 y 6 la separo entre comas. Si quiero agrupar citas, las separo con guión. Por ejemplo, si quiero citar la cita de la 1 hasta la 7, puedo poner 1-7. Y con eso agrupo todas, para reducir un poco el espacio también. Si en el texto se menciona un autor, en el texto que estoy escribiendo menciono un autor, el número de la referencia va inmediatamente después del nombre. O sea, si estoy escribiendo un texto y menciono que esto pertenece a un autor determinado, por ejemplo Cárdenas, inmediatamente del apellido del autor coloco la referencia, por ejemplo el número 27, que hace referencia al artículo que mencionó este autor Cárdenas, pero inmediatamente después del nombre, para que pueda el lector identificar que esta persona es la que ha publicado ese documento. Luego, los títulos de revistas deben seguir, o sea, deben estar abreviados de acuerdo a alguna base de datos conocida y confiable, ¿no? Por ejemplo, Medline o PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina o algún otro confiable. Eso es importante. Vamos a ver alguna forma de verificar esto. Primero un ejemplo. Las citas, como les digo, en números arábigos, números normales y entre paréntesis. Lo pueden observar, no sé si lo pueden visualizar en este texto. Van a encontrar algunas citas, están en números arábigos y entre paréntesis. No utiliza superíndices, según el estilo correcto en Vancouver. Hay otras personas y otras revistas que siguen algunas características especiales, pero el estilo no pide características especiales en el texto. El número sigue normal, pero va citado entre paréntesis. Fíjense, al final de esta hoja hay una cita donde hay varias referencias. La 2,6,8 hace referencia a 3 documentos y la separa con comas. También van a ver en el segundo párrafo, al final del segundo párrafo, una cita que dice 1,10-12 y este 10-12 abarca el 10, la 11 y la 12. Está agrupando un grupo de referencias. Bien, en el siguiente párrafo, en el tercer párrafo, al final dice 5-7, agrupa a las 5, a las 6 y a las 7, 9, ¿no? Y los títulos de revistas, abreviados, nosotros lo podemos ubicar a través de PubMed. Nosotros tenemos un recurso en PubMed que nos permite identificar esos nombres. Aquí les han colocado un ejemplo. Quisiera que podamos ver eso directamente en la web. Bien, si nosotros, por ejemplo, escribimos acá PubMed en un buscador, ingresamos a PubMed y nosotros podríamos dirigirnos a esta opción, ¿no? Que son las bases de datos de revistas de la NCBI. Entonces, nosotros aquí en este lugar podríamos colocar nombres de las revistas y poder encontrar el nombre abreviado directamente. Tiene un sistema bastante práctico, por eso quiero que lo vean directamente acá. Si yo quiero buscar la revista New England, fíjense, yo voy escribiendo palabras y me aparecen todas las que coincidan. Acá está la revista de New England Journal of Medicine, que es una revista importantísima en medicina. Automáticamente, solamente escribiendo 5 letras, ya me la identificó y yo puedo llegar a esta revista. Ya tengo el nombre, hago la búsqueda y me va a presentar los resultados de estos documentos. Ok, entonces tengo 2 resultados y en estos resultados, fíjense, tengo 2 revistas. Identifico que la segunda es la que me interesa a mí y ustedes van a observar que tengo algunos datos de la revista y entre ellos, fíjense que tienen una opción que dice el título abreviado, ¿sí? El título abreviado de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y esta es el nombre abreviado de esta revista, que es internacionalmente conocido. Así es que si yo necesito buscar una revista y no sé exactamente cómo se abrevia, puedo utilizar este recurso de PubMed y citar exactamente el nombre correcto, ¿no?, de esta revista, el nombre abreviado correcto de la revista. Vamos a regresar. Muy bien, entonces
es lo mismo, ¿no? O sea, el ejemplo que hemos utilizado, van a verlo en partes y van a poder encontrar obviamente el nombre de la revista que han identificado, que han tratado de hacer referencia. ¿Por qué es importante citar en el estilo Vancouver? En realidad es una forma de tener un cierto prestigio dentro de la comunidad de investigación. Citar correctamente es algo así como hablar correctamente. Esta cita, por ejemplo, está aparentemente correcta. Tengo los autores, tengo el nombre del artículo, sí, tengo el nombre de la revista, el mes de publicación, pero fíjense que me falta el año de publicación. Difícilmente podría encontrar el documento si es que no tengo el año donde ha sido publicado. Son muchos años en los que publica la revista Diabetes, pero y en el mes de agosto publica un montón de artículos, pero no podría encontrarlo fácilmente si no tengo el año. Fíjense aquí, a pesar de que está correcto, están los números de página de la 2667 hasta la 2673, está correcto. Sin embargo, el estilo correcto sería colocar el guión 73 simplemente, es decir, 2667-73. Ahora, si yo lo coloco así, se entiende, pero no está correctamente escrito. Y eso es como les explicaba, cómo hablar mal. Si yo de alguna manera tengo o cito algo y lo presento de manera incorrecta, es como si una persona hablara de manera incorrecta o no pronunciara correctamente, o escribiera con faltas ortográficas, o escribiera sin colocar acentos. Y si alguien lee un documento de una persona que escribe con errores ortográficos y que escribe sin respetar la gramática, uno diría, ¿qué tan confiable será lo que está escribiendo? Pasa lo mismo con las citas bibliográficas. Si uno no respeta el estilo Vancouver, entonces la comunidad científica se pregunta qué tan importante, qué tan veraz será el documento que nos está presentando si no sigue el estilo de los científicos, si no escribe correctamente como científico. Entonces, resulta sumamente importante. Cuando nosotros escribimos una tesis, cuando nosotros escribimos un artículo científico y no respetamos este estilo que es propio de los médicos, el estilo Vancouver, entonces les estamos dando una señal de qué tan correctos investigadores somos. Es muy importante, resulta ser fundamental. Muchos revisores de artículos y muchos revisores de tesis, viendo las referencias bibliográficas, la calidad de esas referencias, que de repente tienen que ver con estar actualizadas o estar bien redactadas, solamente viendo esto ya tienen una idea del investigador, y que puede ser suficiente para rechazar un artículo o rechazar un documento científico. En nuestra carrera, estas referencias resultan una carta de presentación. Es muy importante y desde el primer año deberían ustedes acostumbrarse a hacer referencias de lo que han leído. Si ustedes quieren preparar un informe, deberían colocar las referencias que han utilizado para redactar ese informe. Si quieren presentar una diapositiva, deberían también buscar y colocar las referencias bibliográficas que han utilizado para esa presentación. Si ustedes empiezan a practicar esto desde primer año, cada vez que hacen un documento, cada vez que hacen un informe, cada vez que hacen una tarea, entonces van a generar una costumbre que les va a ser muy sencillo después de utilizar cuando tengan que ya ejercer la profesión o de repente dedicarse a la parte de investigación. Es muy importante dentro de nuestra carrera. Bien, entonces estos son los puntos que quería compartir con ustedes. Sé que tienen algunos, de repente van a poder de repente reforzar algunos temas más revisando, pero este es el contenido esencial que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.